Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida, para obedecer la orden. Se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, estamos leyendo la historia de los apóstoles y todo estas peripecias que ellos enfrentaron por causa del anuncio querigmático. Hoy encontramos entonces la escena donde los toman presos y el ángel les abre, o sea, los saca de la cárcel, pero aún así los invita a hablar, no a esconderse ni a salir huyendo, sino a seguir ahí. Van a seguir ahí, van a hablar de Jesús, a lo que pues obviamente los sacerdotes se quedan un poco estupefactos, ¿sí? Y extrañados, y obviamente los vuelven a traer, pero sin violencia, porque tienen miedo que la gente les haga algo, les diga algo, ya que están predicando con poder. Y esa sería una palabra bien interesante para meditar: predicar con poder, andar con la seguridad de Dios. Yo creo que una de las cosas donde uno se tiene que transformar en esta Pascua es en esa confianza a Dios. Sean vivos, seamos enfermos, seamos que vamos a morir, del Señor somos y para el Señor trabajamos. Y esto es la enseñanza de los apóstoles. Los van a matar, pero aún así ellos siguen hablando. Los encerraron, los dejan libres, pero aún así siguen enseñando. Es actuar con esa libertad y con esa convicción. Yo creo que otra palabra, aparte del poder, sería convicción. Yo creo que hoy a nosotros nos falta un poquito más de convicción, porque a veces quizás nos enfermamos y sentimos mucho miedo y queremos no estar enfermos, o nos amenazan con algo en la vida y queremos no sentir esa amenaza. Nos encantaría como que toda nuestra vida fuera paz y amor, que no hubiera ningún problema en nuestra vida, que no hubiera, que todo fuera bueno, que no hubiera ninguna dificultad. Yo creo que la enseñanza de hoy es: a pesar de las dificultades, al Señor anunciamos. A pesar de los momentos difíciles, del Señor somos. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Yo trabajo por el Señor en las buenas, en las malas.
Esto es como cuando uno se casa y uno le promete ser fiel a su pareja en la salud, en la enfermedad, ¿cierto? En los momentos difíciles, en los momentos bonitos. Yo creo que, y es así, nuestra vida es un matrimonio con el Señor. Y ese matrimonio consiste en somos del Señor y somos para siempre, estando en las buenas o en las malas, del Señor somos, estando en la salud y en la enfermedad, con el Señor estamos en una vida tranquila o el peligro de muerte, al Señor anunciamos, no tenemos ese miedo. La Pascua es esa transformación de no sentir ese miedo. Varias veces yo he dicho de que nosotros los seres humanos queremos a Dios, pero cuando amenazan como con la muerte, con la enfermedad, como que nos asustamos y tendríamos que aprender lo que dice San Pablo. Señor, yo quiero morirme para encontrarme contigo, pero quiero seguir vivo para anunciar tu palabra. Tú decides qué hacer conmigo. Entonces, no tengamos ese miedo. Ahorita y todavía como hablando un poquito de lo que pasó el lunes con el tema del eclipse, muchas personas decían que entonces ya venían los 3 días de oscuridad. Y entonces yo digo algo, aquellos que compraron sus velas, aquellos que hicieron bendecir las candelas, los fósforos, están dudando de Dios. Qué pesar, no son del Señor. ¿Por qué no lo son? Porque si así hubiera sido, pues del Señor somos. Señor, lo que tú quieras hacer con este mundo, si lo quieres destruir, es tuyo, no hay problema. O sea, yo te amo y yo quiero encontrarme contigo. Si estos son los 3 días de oscuridad, si este es el fin del mundo, pues bueno, felices, nos vamos a encontrar contigo, pero sentimos ese miedo y ese temor y eso como que nos lleva a decir, wow, entonces, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Cuál es el miedo que yo le tengo? Ah, pero es que son mis pecados. No, pero es que no se trata de eso. Se trata de, tú confías en el Señor, abandónate en Él. Abandónate en Él. Entonces, por favor, y se los digo como un mensaje bien interesante y a la luz también del Evangelio, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? ¿Para salvarlo o para condenarlo? Para salvarlo. Cree en el Señor, cree en la cruz, cree en la resurrección y no solo crea, viva de la resurrección. Y entonces lo que te va a pasar en tu vida es salvación, no condenación. Lo que va a pasar en tu vida es resurrección, no es oscuridad. Es que somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Entonces, como que la gran invitación es, no seamos estos profetas de calamidades y del desastre. Y aunque estas cosas pasen, del Señor somos, porque en el Señor creemos. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Tú has puesto tu fe en quién? Ah, yo la tengo en Dios. Entonces no tengas miedo y no te preocupes por lo que pueda pasar en este mundo. Que pase lo que tenga que pasar. Del Señor somos, con el Señor estamos, al Señor amamos. Esto es lo más importante. Entonces, yo los invito hoy a que creamos estas palabras que dijo San Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. La gran invitación todavía en este tiempo de Pascua es: creamos en la cruz, creamos en la resurrección y lo único que va a pasar en nuestra vida es salvación. Porque si creemos en que Jesús es el Señor y en que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces seremos salvos. Que no nos importe la oscuridad, que no nos importe la destrucción. Lo único que nos tiene que importar es que creamos, es que vivamos y es que demos testimonio de la cruz y de la resurrección del Señor. Hoy necesitamos ese tipo de testigos. Hoy necesitamos esas personas que se entreguen de esa manera. Entonces, a pedirle al Señor que nos ayude a ser esos misioneros de la resurrección, misioneros de la cruz, testigos de la verdad. Y vuelvo y repito, somos del Señor y no tenemos que tener miedo. Otra vez la palabra, porque si crees o si creemos en nuestro corazón que el Señor ha muerto en la cruz, pero también profesamos de que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces lo único que nos espera es la salvación. Y lo dice San Pablo, no lo dije yo, lo dice San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque haya oscuridad, que aunque haya fin del mundo, que aunque haya lo que sea lo que haya, del Señor somos, en el Señor creemos y lo único que nos va a esperar es la salvación. Así que a creer más en Dios, a confiar más en Él y a ser esos misioneros de la verdad, de la cruz y de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien. Les recuerdo entonces, este sábado tenemos el encuentro de parejas, igual encuentro de jóvenes y de niños a las 7 de la noche aquí en la parroquia San Michael. Y al otro día, el domingo, nuestro seminario de sanación y de bendición. A las 2:30 de la tarde comenzamos aquí en Newark, en la parroquia de San Michael. Este domingo, entonces sábado parejas, 7 de la noche y domingo, entonces el seminario de sanación y bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.